Candyman de 1992 es una obra maestra porque para la época toca temas muy sensibles que en la década de los 90 no se tocaban en absoluto, eran puro tabú. Candyman es una obra de terror sobrenatural inspirada en el cuento corto The Forbidden de Clive Barker, quien también fue productor ejecutivo de esta película. El director fue Bernard Rose, pero Clive Barker estuvo controlando todos y cada uno de los detalles de esta obra de arte. Candyman combina elementos de terror psicológico, gore y mucha crítica social, centrándose en la leyenda urbana de Candyman, un hombre negro que vivió en 1800. Candyman era un hombre rico con mucho talento para la pintura, un gran pintor, y la leyenda cuenta que en 1800 Candyman fue contratado por un hombre blanco para hacer un retrato de su hija. La hija del hombre blanco se enamoró de Candyman y tuvieron relaciones. Entonces el papá de la chica estalló en furia y contrató a 4 asesinos para que golpearan a Candyman y le dieran una lección en honor a la supremacía blanca. Los asesinos le cortaron su mano con un cuchillo oxidado, lo desnudaron y en el bosque tomaron varias colmenas de abejas y untaron la miel de las abejas en su cuerpo desnudo para que las abejas devoraran vivo a Candyman. Acto seguido de que las abejas habían picoteado hasta la muerte a Candyman, los asesinos tomaron su cuerpo y lo quemaron en una hoguera. La primer curiosidad de Candyman es que el actor que interpreta a Candyman, Tony Todd, en paz descanse, no usó dobles, no usó CGIs, no usó efectos especiales en las escenas de abejas. Estas abejas son reales, las cuales se las pusieron en la boca y en su cuerpo, y Tony Todd cobró $1,000 extra por cada picadura de abeja. En total, Tony Todd recibió $20,000 extras. Y antes de que te siga dando datos desconocidos e interesantes de Candyman, quiero pedirte que en este momento te suscribas a Crypto TV, toques la campanita de notificaciones y actives todas las notificaciones para motivarme a seguir subiendo contenido como este. Seguimos con datos interesantes de Candyman. La trama de Candyman sigue a Helen Lyle, una estudiante de posgrado que está haciendo su tesis sobre las leyendas urbanas de Chicago, lo que la lleva poco a poco a explorar el mito de Candyman, un asesino sobrenatural con un garfio por mano al cual puedes invocar al pronunciar 5 veces su nombre frente a un espejo. Otro dato interesante es que la bella Virginia Madsen, quien interpreta a Helen, fue hipnotizada realmente en las escenas donde Candyman la hipnotiza. Virginia Madsen fue sometida a hipnosis real durante el rodaje para darle más realismo a su actuación en el set. Otro dato interesante que no toca la película es que Helen es la reencarnación de la enamorada blanca de Candyman, la hija del hombre blanco racista que lo mandó matar en el siglo XIX. Esto se puede explorar en el cuento original de Clive Barker. La película de Candyman explora cómo las leyendas urbanas perpetúan el miedo y cómo las comunidades marginadas son afectadas por la violencia y por el abandono. En su tiempo, Candyman enfrentó mucha controversia por la representación que hacía de las comunidades negras y el uso fuerte de estereotipos, aunque sí un pequeño grupo sí que elogió su intento por abordar el racismo de esa época. Es por esto que Candyman es una de las películas de terror más influyentes de los 90, precisamente por su mezcla de terror y crítica social. Candyman también inspiró 2 secuelas directas, Candyman Farewell to the Flesh de 1995 y Candyman Day of the Dead de 1999, inclusive también un reboot secuela espiritual en el 2021 dirigido por Nia Da Costa. Otro dato interesante y desconocido es que la idea de Candyman viene de otra leyenda urbana muy popular en los Estados Unidos, la leyenda de Bloody Mary, que trata de invocar a un espíritu frente a un espejo. Las escenas de Cabrini Green, el barrio donde se rodó la película, existe realmente en los Estados Unidos y es un complejo de viviendas públicas que se caracterizan por su violencia y pobreza. Al rodar la película en este barrio negro real, le dio un tono crudo y muy real a Candyman. Otro dato curioso es que el famoso compositor Philip Glass creó una banda sonora icónica para Candyman, pero quedó muy insatisfecho con cómo se usó su música en la película. Philip Glass sintió que su música fue mal editada y que se le dio un uso muy vulgar. Philip Glass se enojó tanto que quiso retirar su nombre de los créditos, pero no lo logró.
Otro detalle muy oculto de Candyman fue que Tony Todd casi no fue elegido como Candyman, sino Eddie Murphy, quien fue considerado para el papel de Candyman, pero al final se descartó porque los productores pensaron que no encajaba con el tono serio del personaje. Clive Barker no quiso a Eddie Murphy y Tony Todd fue elegido personalmente por Clive Barker por su imponente presencia y por su vocerrón. Qué bueno que no fue elegido Eddie Murphy para Candyman, hubiera sido todo un fracaso. Tony Todd tuvo mucha libertad durante el rodaje y le gustaba improvisar. La mayoría de sus líneas son improvisaciones, como la línea memorable donde dice: sé mi víctima, cree en mí. Eso lo improvisó Tony Todd, lo que le añadió un toque muy personal al personaje. La historia de Candyman está profundamente ligada al racismo histórico en los Estados Unidos. Su backstory de cómo un hombre negro fue linchado por una relación interracial refleja las atrocidades de la esclavitud y de la segregación, un tema poco común en el cine de terror de la época de los 90. El tema del racismo no se veía en las películas noventeras, ese era un tema tabú, pero Clive Barker siempre ha sido de mente amplia y nunca se ha dejado limitar por las normas conductuales. A Clive Barker le ha gustado siempre escandalizar a su audiencia a la vez que transmite un mensaje poderoso. Y como Clive Barker era el del dinero, el que paga manda, así que el director Bernard Rose se alineó a la idea del maestro Clive Barker. En la escena final donde Helen es inmolada viva, en esa escena se usó fuego real, no es CGI, no son efectos especiales, y la actriz sufrió de quemaduras en su espalda. La escena donde le apagan el fuego es totalmente real. Los actores, al ver que las llamas no se apagaban, acudieron a ayudar a Virginia mientras la película seguía rodando, ocasionándole serias quemaduras en la espalda a la actriz que dio vida a Helen. Candyman en general fue bien recibida por la crítica, fue alabada por su atmósfera y fue alabada por la actuación de Tony Todd y su comentario social. Fue un éxito moderado en taquilla, recaudó aproximadamente $25.7 millones en los Estados Unidos con un presupuesto de 8 millones. Candyman aquí en México está disponible en HBO Max. Es una película que vale la pena ver, que vale la pena hasta comprar. Yo tengo un póster de Candyman autografiado por Tony Todd, es mi tesoro. Tengo la película en Blu-ray y la volví a ver en HBO Max el día de ayer. Fácil, la he visto 5 veces y cada vez que la veo descubro algo nuevo e interesante. Candyman me parece un villano de lo más fascinante porque cobra su poder solamente a través de las leyendas urbanas y de la creencia colectiva en su existencia. Si no crees en Candyman, Candyman no existe. Si las personas dejan de creer en Candyman o dejan de contar su historia, su influencia disminuye. De hecho, en la película Helen intenta desmitificar la leyenda de Candyman, lo que lo enfurece, y esto nos sugiere que el poder de Candyman está ligado a que la gente crea en él, que lo recuerde y que lo invoque. Candyman es invocado al decir su nombre 5 veces frente a un espejo, lo que implica que su capacidad para manifestarse depende de este ritual. Si nadie realiza el ritual, su presencia directa en el mundo físico es inexistente. En el clímax de la película, Helen logra derrotar a Candyman al atraparlo en una hoguera en Cabrini Green, donde muere quemado, aunque siendo un espíritu, no queda claro si esto lo destruye permanentemente o solamente lo debilita temporalmente. Esto sugiere que el fuego o la destrucción de su entorno físico puede afectar la manifestación de Candyman. Candyman parece desarrollar una obsesión particular con Helen, lo que podría interpretarse como una debilidad psicológica del villano. Su deseo de convertirla en parte de su mito o en su víctima eterna lo hace vulnerable a las acciones de Helen, ya que ella usa esta conexión para enfrentarlo y matarlo. Como Candyman es un ser sobrenatural, no tiene un punto débil clásico como el de un vampiro, donde le metes una estaca y ya está. La vulnerabilidad de Candyman radica más en el plano simbólico y en el plano narrativo, es decir, en la creencia, en el miedo, en la manipulación de su propia leyenda. En las secuelas y en el reboot del 2021 se explora más esta idea de que Candyman es una entidad que evoluciona con las historias que se cuentan sobre él, reforzando así la idea de que su poder depende de la percepción colectiva. Esta película me encantó porque también estoy obsesionado con las leyendas urbanas y Candyman sabe explotar este tema bastante bien. Y hablando de leyendas urbanas, ¿conoces la leyenda urbana que inspiró la película original del Aro, su versión japonesa, Ringu? Pues si quieres saber de qué trata Ringu y la leyenda urbana que inspiró esta obra maestra del terror, te invito a que te sigas quedando con nosotros y que le des clic al enlace que te está apareciendo aquí en la pantalla final, y también lo puse en el primer comentario fijo para que veas 8 datos interesantes de Ringu, la película japonesa que revolucionó el terror en Asia. Y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador.